Para mí ha sido complicado. Aquí la tenéis. Un segundo, no os estoy compartiendo. Un momentito, por favor. Vale, aquí. Estaba comentando que para mí ha sido un poco complicado resumir en una breve exposición porque... Ahí está. Pues porque yo llevaba muchos años dedicada al tema de la medicina psicosomática. Yo he sido profesora de un seminario de medicina psicosomática. Yo soy médico internista y también psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y yo he impartido ese seminario durante más de 8 años. Y me he dedicado especialmente a la investigación de la relación entre la mente y el cuerpo y fundamentalmente el sistema inmune como efector en el cuerpo del impacto, ¿no? de lo psíquico, del dolor, del sufrimiento, de la tristeza, incluso de la alegría, ¿no? sobre el sistema inmune. Voy a empezar con una frase de Shakespeare. Dad palabra al dolor. El dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Es una frase que me parece muy hermosa porque realmente si escucháramos más a nuestros pacientes y si les dejáramos hablar, yo creo que pasaría otra cosa, ¿no? con la medicalización y con la salud mental. Bien, viajemos, dice esta diapositiva, ¿no? Este cuadro es un cuadro de André Brulliet, un pintor francés que pinta a Charcot en la Salpêtrière. Aquí tenéis, no sé si se ve, Charcot con su paciente histérica mostrando a los médicos que estaban estudiando en ese momento cómo era un paroxismo histérico. La histeria, lo que se conoce ahora como trastornos somatoformes, fue una de las primeras modelos de la afectación de lo psíquico, de los afectos, de las emociones en el cuerpo. Este se llama Lección clínica en la Salpêtrière, este cuadro, y nos muestra cómo el modelo de la histeria, el modelo de los trastornos disociativos, nos muestra la actuación de una frase en el cuerpo. La paciente con un trastorno disociativo no es capaz de decir, no puedo dar un paso más en mis propósitos vitales, ¿no? Sino que ella actúa esa frase y deja de caminar y no puede moverse y tiene una alteración de la marcha. Eso es lo que sucede en la histeria y es un modelo de la afectación del cuerpo por lo psíquico. Los fundamentos que voy a presentar brevemente, obviamente, porque tenemos muy poquito tiempo, para hablaros hoy de este tema, del impacto que tiene el sistema inmune en las emociones y viceversa, las emociones en el sistema inmune también, son fundamentalmente los postulados teóricos del psicoanálisis, ciencia en la que yo me he formado especialmente, los hallazgos de la psiconeuroendocrinoinmunología, que es una ciencia que aparece a mediados de los años 80, y que nos permite entender cómo interactúan los sistemas nervioso, endocrino e inmune. Y también los progresos de la neurociencia con dos cosas fundamentales, la idea de plasticidad neuronal, es decir, nuestro sistema neuronal, nuestra red neuronal, tiene capacidad de transformación y de cambio, y hay elementos externos, como puede ser la palabra, que pueden transformar esa red neuronal, esas relaciones interneuronales. Y la epigenética, ¿no? que es lo mismo, ¿no? que una cosa son los genes y otra cosa son cómo se expresan esos genes, y en esa expresión genética puede haber influencias varias, entre ellas pues, vivencias personales, maneras de pensar la realidad, maneras familiares de vivir, etcétera, etcétera. La plasticidad neuronal, el concepto de plasticidad, discute con la antigua oposición entre una etiología orgánica y una etiología psíquica, ¿no? Porque luego lo vamos a ver. Se hablaba en un momento de somatopsíquico, que eran
las alteraciones corporales que producían un cambio emocional o un cambio psíquico. Por ejemplo, si te han dicho que tienes cáncer, ¿cómo no te vas a deprimir, ¿no? Es decir, eso es un hecho físico que produciría un afecto psíquico. Sin embargo, lo más interesante para mí es la idea de psicosomático, es decir, el poder que tiene lo psíquico incluso de dañar o de sanar el cuerpo, lo orgánico. Entonces nos decía, ¿no? La plasticidad neuronal que hay una ecuación, ¿no? Hay una alteración de los datos de la ecuación al punto de concebir una causalidad psíquica capaz de modelar lo orgánico. Es decir, hay cuestiones emocionales, mentales, concepciones de la realidad, emociones, sensaciones, pensamientos, fantasías que pueden cambiar el cuerpo, que pueden cambiar incluso el número de nuestras células NK, de nuestras células de defensa más inmediata, ¿no? En psicoanálisis, en el seminario que yo impartía de medicina psicosomática, hacíamos una clasificación de los trastornos psíquicos que afectaban a lo somático, hablando de un grupo de trastornos funcionales, trastornos corporales funcionales, en los que incluíamos la histeria o los trastornos somatoformes, con el síntoma, por ejemplo, muy frecuente de la disfagia, pacientes que tienen el bolo histérico o el nudo histérico que no pueden tragar, y la neurosis de angustia, que todos conocemos como trastorno de ansiedad y que cursa con alteraciones que son más del orden del sistema inmune, del sistema nervioso autónomo, perdón. Arritmias, hipertensión arterial. Y luego están los trastornos corporales orgánicos. Otro grupo sería los trastornos corporales orgánicos, donde podemos encontrar una lesión orgánica objetivable, mientras que los trastornos funcionales puede haber una taquicardia, pero si yo hago una ecografía, ese corazón va a estar normal. Y dentro de estos trastornos corporales orgánicos incluimos dos subgrupos más. Las enfermedades psicosomáticas, como pueden ser el asma o la úlcera, y las enfermedades relacionadas con la depresión o la manía, ¿no? Porque lo que hemos visto es que en el 2001, que fue el año de la salud mental para la OMS, ¿no? Hizo como un año conmemorativo donde publicó un montón de estudios sobre medicina psicosomática y un montón de conclusiones en torno a lo que lo psíquico o las emociones producían en el cuerpo. Y se vio que en la depresión psíquica, cuando hay un diagnóstico de depresión, ¿no? Hay también una inmunodepresión a nivel del sistema inmune. Hay una disfuncionalidad, ese sistema inmune es incapaz de protegernos con la eficacia habitual de las enfermedades infecciosas, por ejemplo, o del desarrollo de tumores, porque sabemos que se producen pequeñas mutaciones en el organismo y que hay todo un sistema inmune de inmunovigilancia que va haciendo la función de depurar esas células mutadas para que no se hagan tumores, ¿no? Entonces, cuando falla el sistema inmune, cuando hay una inmunodepresión, hay más riesgo de desarrollar cáncer. Y la relación entre depresión y cáncer ha sido un motivo de estudio durante mucho tiempo y en muchos trabajos para la medicina psicosomática, ¿no? Os he traído un fragmento de La Rochefoucauld, que es un filósofo francés del siglo XVII, que a mí me parece maravilloso que en ese momento tuviera la lucidez para decir las cosas con tanta claridad, ¿no? Entonces, si me permitís, lo leo. Dice: si se examina la naturaleza de las enfermedades, se verá que tienen su origen en las pasiones y en las penas de ánimo. La ambición ha traído fiebres agudas y frenéticas, la envidia ictericia e insomnio, la pereza letargos, parálisis y languideces, la cólera ahogos, ebulliciones de la sangre e inflamaciones del pecho, la avaricia tiña y sarna, la tristeza el escorbuto, la crueldad los cálculos, y el amor por sí solo ha hecho más daño que todas las otras juntas. Es curioso que aquí, no teniendo todavía elementos para analizar el impacto que el sistema, que las emociones tenían en el sistema inmune, ya relacionara, por ejemplo, la tristeza con enfermedades
con enfermedades por déficit nutricionales o con enfermedades infecciosas, ¿no? En esta época ya se relacionaban, que después más adelante se harían estudios que demostrarían que las emociones pueden modificar el sistema inmune y dejarnos más expuestos a adquirir infecciones. En el mismo orden de ver cómo las emociones impactan en nuestra salud, os he traído también este fragmento de Sigmund Freud, de un texto que a mí me parece fundamental para entender la medicina psicosomática y la relación transferencial con el paciente y la importancia de la relación médico-paciente en la cura, que es un texto que se llama Psicoterapia, Tratamiento por el Espíritu, que es un texto bellísimo de Freud, que deberíamos leer todos los médicos, realmente recomendable. Y ahí nos dice que ciertos estados afectivos permanentes de naturaleza penosa, o como suele decirse depresiva, como la congoja, las preocupaciones o la aflicción, reducen la nutrición del organismo, llevan al envejecimiento precoz, a la desaparición del tejido adiposo y alteraciones patológicas de los vasos sanguíneos. Recíprocamente, bajo la influencia de excitaciones gozosas, de la felicidad, se observa como todo el organismo florece y la persona recupera algunas de las manifestaciones de su juventud. Los grandes afectos tienen evidentemente íntima relación con la capacidad de resistencia frente a las enfermedades infecciosas y buen ejemplo de ello es la observación de la susceptibilidad a las enfermedades epidémicas y a la disentería, que es una diarrea infecciosa, que es mucho mayor entre los contingentes de un ejército derrotado que entre los vencedores, ¿no? Es decir, haber sido vencido, haber sido derrotado, tiene mayores posibilidades ese ejército de enfermar, ¿no? Esos soldados de enfermar. Bien, aquí tenemos a una de las mujeres más influyentes en el campo de la psiconeuroinmunología, que es la doctora Candace Pert, que es una científica que trabajó para el MIT, para el Instituto de Massachusetts, de Investigación de Massachusetts, y que escribió un libro muy interesante también que se llama Moléculas de la Emoción. Y a partir de este libro se generó el término de psiconeuroinmunología, junto con otros autores que también lo estaban acuñando en ese momento, que nos habla de esta ciencia que intenta relacionar lo que nos pasa psíquicamente, las emociones, los afectos, cómo vivimos las cosas, cómo nos tomamos la vida, qué pensamos de la gente que nos rodea, cuáles son nuestras fantasías, cuáles son nuestros temores, nuestros deseos, todas esas cosas que hemos resumido quizá un poco groseramente en el término emociones, ¿no? Porque hay mucho más que emociones que influyen en el cuerpo. Entonces ella, ¿no? Candace Pert, escribe este libro, que luego os contaré un poquito la historia de ella si nos da tiempo, y dice que las emociones influyen en si nos mantenemos bien o si nos enfermamos. Y ella descubrió, ¿no? Esas afirmaciones de Freud o de la Rochefoucauld, ella descubrió que los virus usan los mismos receptores que los neuropéptidos, ¿no? Es decir, las endorfinas que secreta nuestro sistema nervioso y que tienen receptores en los linfocitos, dice que los virus utilizan esos mismos receptores, ¿no? Para entrar en la célula. Entonces, dependiendo de la cantidad de péptido natural que haya alrededor de la célula, si somos más felices y tenemos más endorfinas, el virus lo tiene mucho más difícil para penetrar en la célula. Ella dio la explicación a nivel científico, a nivel bioquímico y molecular de lo que habían dicho ya otros autores, ¿no? Entonces dice que nuestro estado emocional va a determinar si nos enfermamos o no con la misma carga de virus, porque frente a la misma carga de virus en la habitación hay varias personas y unos se enferman y otros no se enferman. No es solo por cuestiones físicas, sino también por cuestiones psíquicas. Un estado de ánimo elevado, dice, como la felicidad o una predisposición positiva o esperanzada ofrecen alguna protección frente a las enfermedades virales. Bien, ella nos dice también que la investigación en psiconeuroinmunología puede mostrarnos que los neuropéptidos ayudan a regular el tráfico de linfocitos, es decir, que hay una relación estrechísima entre las células del sistema inmune que nos protege frente a las infecciones o frente al cáncer con nuestras emociones. Existe una comunicación bidireccional, ¿no? Dice, los linfocitos también van a producir neuropéptidos. Esto es una cosa que
que fue una novedad muy importante para la medicina, descubrir este hecho. Y las células nerviosas también producen citoquinas, que son unas sustancias que se ascribían inicialmente solamente al sistema inmune. Este es el texto de donde está sacado el fragmento de este texto, ¿no? Esta es la cita. Bien, entonces podemos hablar de causalidad psíquica, ¿no? Y tenemos aquí un premio Nobel, Roger Sperry, un premio Nobel de Fisiología, que nos dice que la potencia causal de una idea o de un ideal resulta tan real como el de una molécula, una célula o un impulso nervioso. Tiene ese mismo orden, ¿no? Una idea tiene la misma capacidad de ser patogénica o de curar. Bien, entonces el debate cuerpo-mente versus mente-cuerpo, ¿no? ¿Qué viene primero? ¿Qué es lo que determina lo otro? En 1818, Heinroth acuña el concepto de psicosomático frente al concepto ya conocido de somatopsíquico. El concepto de psicosomático son procesos psíquicos que tienen manifestaciones en el cuerpo, que podemos verlas, que podemos sentirlas. Lo somatopsíquico es una alteración en el cuerpo que secundariamente produce una alteración psíquica, ¿no? Como os decía antes, ¿cómo no va a estar deprimido si le han diagnosticado un cáncer, ¿no? Es como si fuera primero la enfermedad orgánica y luego la depresión. Sin embargo, con el concepto de psicosomático, vemos que justamente en el cáncer la depresión estaba antes. La depresión estaba antes, aunque pasara desapercibida, y ha sido la causa de una inmunodepresión, de un fallo en la inmunovigilancia y probablemente ha ayudado o ha coadyuvado al desarrollo de ese tumor. Y luego una cosa muy importante, ¿no? Y es que yo quiero dar relevancia hoy en mi conferencia frente a la bioquímica, frente a la causalidad en los neurotransmisores, a la palabra, al lenguaje. Al nacer nos precede el lenguaje, ya tenemos un nombre, incluso una serie de opiniones y de deseos sobre nosotros. Este niño es inquieto, va a ser futbolista, será médico como su padre. Nacemos, por tanto, por el canal del lenguaje, nacemos a las frases de otros. Un ejemplo muy típico de lo psicosomático es una cuestión fisiológica, que es el rubor. Sentimos vergüenza y eso nos produce un cambio fisiológico inmediato, que es el enrojecimiento de las mejillas, ¿no? Ahí se ve claramente cómo una frase puede impactar en el cuerpo, cómo lo psíquico puede impactar en el cuerpo. Bien, la psiconeuroinmunología se desarrolla a partir de la aplicación de los experimentos de Pavlov al condicionamiento del sistema inmune. Esto fue importante porque vieron que un estímulo condicionado podía producir una alteración del sistema inmune sin que estuviera la noxa. Esto lo hicieron con un quimioterápico. Dieron a una serie, los ratoncitos pobres míos, que siempre se les ha utilizado para torturarlos en el laboratorio y que nosotros podamos aprender cosas, pues les daban un quimioterápico muy potente que era inmunosupresor, y a la vez les daban agua azucarada. Entonces ellos relacionaron el agua azucarada con el efecto del inmunosupresor sobre el sistema inmune. Y después se vio que presentándoles solo el agua azucarada, el sistema inmune producía el mismo cambio, ¿no? Es decir, no necesitaba ya que estuviera el quimioterápico. Esto fue importante, ¿no? Porque se vio que había otras cosas más, además de las cuestiones físicas que estaban influyendo, ¿no? Que había una concepción, había una memoria que estaba condicionando la respuesta del sistema inmune. Los descubrimientos de Candansper son súper importantes, ¿no? Candansper fue una joven estudiante en el año 72 cuando descubre el receptor opioide. Y ella empieza a investigar con el receptor con el mecanismo del receptor de la insulina, que se investigaba por análogos. Se ponían análogos de la insulina en el receptor y así se descubrió el receptor. Y ella quiso utilizar la misma vía, pero su experimento fracasó y lo repitió una y otra vez hasta que su jefe de laboratorio, que era el doctor Son, le dijo: basta, no te doy más dinero para seguir haciendo este experimento que no funciona. Y entonces ahí ella pensó si con el antagonista del receptor que se unía de manera más prolongada podría conseguir finalmente detectar ese receptor, ¿no?
¿Por qué se le ocurre a ella que puede haber receptores de opioides en el cerebro? Porque cuando ella sufre una caída de un caballo y cuando está en el hospital con las vértebras rotas le ponen morfina. Entonces ella estaba recién parida, tenía a su hijito pequeño y a su marido que era militar y trabajaba todo el día, solos en casa, y ella en el hospital toda enyesada y sin poder moverse y sin poder atenderles a ellos. Entonces ella estaba muy preocupada y cuando le pusieron el opiáceo de repente empezó a sentir que todo le daba lo mismo, que le daba lo mismo que su marido no pudiera cocinar, que le daba lo mismo que su hijito estuviera pequeño, que le daba lo mismo todo. Entonces dijo, uy, esto tiene que tener receptores en el sistema nervioso. Y efectivamente así los descubrió. Descubrió los receptores en el sistema nervioso para opiáceos exógenos. Y luego, más allá de esto, descubrió que también las células del sistema inmune tenían receptores para estos opiáceos, para estas moléculas que también secretamos de manera endógena, ¿no? Aparte de los opiáceos exógenos, hay también una secreción endógena. Bien. Entonces, el descubrimiento de este receptor opioide y el descubrir que estaba en los linfocitos nos hizo establecer una relación muy estrecha entre lo que se secretaba en el sistema nervioso, que eran los opiáceos, y el sistema inmune, ¿no? Debía haber una relación muy estrecha entre estos dos sistemas, que luego se fueron descubriendo muchas más matices en esta relación. Pero eso nos permitió acuñar el término psiconeuroinmunología. Y luego también Falten, otro fisiólogo, descubrió que las terminaciones nerviosas en el bazo y en otros órganos linfáticos podían modular la funcionalidad inmunológica del bazo también, ¿no? Esto fue otra de las relaciones que se estableció entre el sistema inmune y el sistema nervioso central. Este es el experimento que os comentaba antes, donde se vio que hay la posibilidad de un condicionamiento inmune. Este es el perrito de Pavlov, que tanta información nos ha dado. Y luego voy a comentaros algunos ensayos clínicos que no son muy actuales estos, luego otros sí, ¿vale? Pero estos que son como los de los años 80, en torno a la generación de la psiconeuroinmunología, donde se ha demostrado la relación entre los eventos estresantes y la forma de afrontarlos del sujeto y la alteración del sistema inmune. Por ejemplo, el duelo, la pérdida de vínculos afectivos, la pérdida de una persona amada porque haya fallecido o porque la hayamos perdido por enfermedad o porque se ha separado, simplemente una pareja de novios que se separan, ¿no? En donde en el duelo hay una menor actividad de las células NK, que son nuestra primera defensa, nuestra primera barrera de defensa. Las células NK muy bajitas pueden predisponer al desarrollo de tumores y al desarrollo de enfermedades infecciosas graves. Durante el divorcio, también, principalmente en las mujeres, apareció en este estudio, se observa un grado de inhibición de la respuesta inmunológica, ¿no? Lo que decíamos antes de la inmunosupresión, de que en un estado depresivo, un estado de duelo, puede producir un estado de inmunosupresión también. Esto es otro, aquí tenéis las citas, ¿vale? Por si queréis. Vale. En la depresión y en la ansiedad crónica también hay una inmunodepresión. Hay una menor cantidad de monocitos, hay una mayor cantidad de eosinófilos y hay una menor actividad de las células NK. Y este es un estudio también de 1990 de Yemont. Y luego también hay muchos estudios que están dirigidos a la parte de tratamiento. Aquí he hecho una broma, ¿no? Este es el diván de Freud y aquí hay un linfocito tumbado en el diván, ¿no? Los linfocitos al diván. Bueno, si fuéramos más al diván estaríamos más saludables seguramente. Entonces, bueno, hay varios estudios que demuestran que la psicoterapia psicodinámica, las técnicas de apoyo psicosociales pueden provocar cambios positivos en el sistema inmune. Lo mismo que nos puede enfermar, nuestro psiquismo también nos puede ayudar a curar el cuerpo, a sanar el cuerpo. Bien, ella acuñó, Candace Pert acudió el término de Mind-Body Medicine, que es medicina mente-cuerpo, donde llegó a decir que las emociones rigen todos los sistemas del organismo, las válvulas del corazón, los esfínteres del aparato digestivo que se abren y se cierran, la digestión, todo está regido por moléculas de la emoción. Que tienen una acción física, ¿no? Si reprimimos la expresión de las emociones, dice ella, también reprimimos nuestras funciones orgánicas, lo que a la larga produce enfermedades o malestar, ya que se trata de una parte intrínseca al funcionamiento de nuestro cuerpo.
También nos dijo que es imposible separar lo psíquico de lo físico, que somos un cuerpo complejo, que tenemos toda esa complejidad de que nuestras células no están en una placa de Petri, nuestras células están inmersas en nuestro cuerpo, que están rodeadas de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros afectos, de nuestras fantasías, etcétera, ¿no? Nuestras creencias, expectativas. Ella acuñó entonces el término red psicosomática, ¿vale? Para hablar de esta cuestión, de esta relación entre el sistema inmune, el sistema nervioso, nuestros pensamientos, nuestros afectos, ¿no? Y dijo que la información de las células secretoras de neuropéptidos producen cambios fisiológicos. Por ello, la información se convierte en el enlace entre la psique, entre el psiquismo y el cuerpo. Esas moléculas de información usan un lenguaje para comunicarse, que es el lenguaje de los neuropéptidos, ¿no? Y hay una comunicación entre el sistema nervioso, el sistema endocrino, con toda su secreción hormonal, y el sistema inmunológico. Entonces, ella dijo, como conclusión, que los péptidos son la manifestación bioquímica de las emociones. Alejandra, perdona que te interrumpa, Sí, nos quedan 5 minutos. ya estoy terminando. Bueno, quizás sea más interesante. Mira, voy a ir a la frase final, a la diapositiva final. Aquí tenéis un estudio muy interesante que os dejo aquí, supongo que os pasarán también la presentación. Es un estudio que se llama... no, perdón, este es el de psicoterapia, no, quería mostraros otro. Más adelante es este, pero no se ve muy bien. A ver, aquí. El de Neuroimmune Interaction, ¿no? Desde el cerebro al sistema inmune. Aquí nos explica muy bien, es un trabajo del 2016, todas las interacciones entre el sistema inmune y el sistema. Bien, el efecto placebo es una manera muy interesante de ver el impacto de los psíquicos sobre el cuerpo, porque estás tomando algo que no tiene bioquímicamente nada y sin embargo te está haciendo un efecto, y es por el médico que te lo da, ¿no? O sea, el mayor placebo es el médico y la relación médico-paciente. Y para finalizar, quería decir que la ciencia moderna aún no ha encontrado un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas palabras bondadosas. Esta es una frase de Sigmund Freud. Me parece que tenemos que escuchar más, conversar más con los pacientes y taparles menos la boca con psicofármacos.